Estado de México, una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina. Marisol Huerta. Daniel Arandía. Oscar Gómez. Los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Este es su programa Halcones Financieros, atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. Yo soy Alberto Ratia y el día de hoy vamos a tener un programazo, como siempre. Nos invitaron para cubrir una conferencia que les platicaremos con más detalle, pero les pido a mis compañeros, los Halcones Financieros, que se presenten, por favor. Oye, pues muy bien, Albert, nos da un gusto estar aquí con ustedes nuevamente como cada martes. Bienvenidos a su programa Halcones Financieros. Y tenemos específicamente a Carlos Cañas por teléfono, del cual nos está hablando desde el gran puerto de Veracruz. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú qué tal? El primer locutor invitado. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos. Aquí estamos, como cada martes, le damos la bienvenida a todos los Halcones Financieros y el agradecimiento al público que nos escucha. Pues ya tenemos un corresponsal allá cubriendo todas las noticias económicas y financieras del bellísimo puerto de Veracruz, ¿no? Te podríamos haber mandado a Londres o a Dubái o a Nueva York, pero decidimos Veracruz porque así estás más cerca. Correcto, tengo mucho que platicarles, ya habrá oportunidad y que hagamos un programa para compartirlo con el público. Perfecto, yo soy Oscar Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno también tener a Carlos desde Veracruz, ¿no? Es un miembro valioso que se le aprecia y que al menos se nos pueda estar conectando muy a menudo, ¿no? Así es, bueno, pues como comentábamos, mi estimado Albert, dando pie a esta invitación que nos hizo Standard & Poor's Global Platts, ¿no? La conferencia que hubo ayer de Mexican Energy Conference, ¿no? En el Hilton de Reforma, donde vimos pues bastantes temas relacionados a la cuestión de la reforma energética, ¿es cierto? Sí, vámonos en orden para que nuestros radioescuchas entiendan muy bien. Esta conferencia anual de temas energéticos en México abarca temas de petróleo y gas y temas de generación de energía eléctrica. Es la 21ª vez que se organiza y fue organizada por Standard & Poor's Platts. Ahora, ¿quién es Standard & Poor's Platts? Para los que no lo ubiquen, es parte del grupo Standard & Poor's y provee información y precios en temas de materias primas y de energía. Tienen clientes en más de 150 países, más de 100 años de historia, brindan información acerca más específicamente de los mercados de petróleo, gas, energía, petroquímicos, metales, agricultura. Ahora con la reforma energética en nuestro país que se está dando, tienen este tipo de servicios requiere una importancia mayor. Como ya mencionaba, es parte de Standard & Poor's. Standard & Poor's, el grupo, tiene su sede en Londres. Se encuentra representado en las principales ciudades y además de Standard & Poor's Platts y Standard & Poor's Global Ratings, que es la división que normalmente todos conocemos, que es la calificadora de valores o quien proporciona calificaciones crediticias y hace algunos estudios de investigación y de análisis por sectores. Tenemos otra división de Standard & Poor's que se llama Global Market Intelligence. Esos ofrecen análisis de empresas, mercados y datos para una mejor toma de decisiones financieras. Están obviamente los índices como el Standard & Poor's Dow Jones y creo que ese sería todo, ¿no? Que podríamos aventurarnos a decir que Platts es enfocado al sector commodities, ¿no? Si somos un poco estrictos en este tema. Es correcto, es un proveedor de información y ahorita nos centraremos más en temas de energía. Ahora, este evento reúne a las principales empresas, tanto nacionales como extranjeras, que participan en este mercado y también algunos de los órganos reguladores, ¿no? Por mencionar algunos, están empresas de la talla como Trafigura, Yenova, Howard Energy,
Está un puerto en Estados Unidos, en Texas, que se llama el puerto de Corpus Christi. Está también Fermaca, autoridades como CFE en su división de energía, Santa Fe Gas, el comisionado para la Comisión Reguladora de Energía. Están obviamente la gente de Standard & Poor's, está BlackRock y Enova. Y bueno, el evento empezó el día de ayer. Bueno, oficialmente empezó creo que el domingo con una cena de bienvenida. Sí, es correcto. Pero en realidad el programa empezó ayer lunes, todo el día. Todavía el día de hoy, martes, buscaremos cubrir el evento y termina a mediodía. ¿Vale? Ahora, si están de acuerdo, pues empezamos con algunos de los contenidos, algunos de los paneles y de las conferencias que tuvimos oportunidad de participar el día de ayer. Por ejemplo, la primera conferencia que se tuvo es una conferencia que habla acerca de la nueva infraestructura para productos refinados en México. En otras palabras, ¿qué infraestructura existe? ¿Qué medios de transporte y de almacenamiento existen para los refinados en nuestro país? Refinados, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la gasolina, al diésel y a la turbocina. Algo que comentaba Juancho Eckhout, espero haberlo pronunciado correctamente, Okay, sí, no. que es el presidente de desarrollo de negocios de Yenova. Ahí haré una pequeña pausa. Para quienes no ubiquen a Yenova, Yenova es la primera empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores en temas de energía. Yenova es propiedad de Sempra en un 65%. Sempra es una empresa internacional de estos temas cuya casa matriz está en Estados Unidos. Pero el 35% de las acciones de Yenova cotizan en el público inversionista aquí en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces ellos lo que mencionan es que precisamente existe una carencia de infraestructura para transportar y almacenar productos refinados y ellos están construyendo una terminal marítima en Tuxpan, Veracruz, precisamente por allá por donde se fue nuestro amigo Carlos. A lo mejor algún día te pediremos que la vayas a visitar. ¿Qué opinas? Voy a ir a hacer la cobertura, a ver cómo va esa plataforma. ¿Cómo va el avance en ese proyecto? Correcto. Sí. Bueno, ellos dicen que ya están trabajando, que es un proyecto que está tomando forma y que esperan abrir el próximo año. ¿Cómo van a transportar el combustible que mencionábamos de Tuxpan, Veracruz, a la Ciudad de México, a Puebla y a la Ciudad de México? Inicialmente lo van a hacer por ferrocarril. Lo podrían hacer también por camioncito, ¿no? Sí. Y lo podrían hacer también por gasoducto. ¿Cuál va a ser el cliente para este activo de infraestructura, para este arranque? Va a ser una empresa internacional que se llama Valero, ¿no? Ahora, Yenova menciona que los activos que tiene aquí en México, muchos están en la costa oeste del país y en donde estarían buscando crecer en el futuro cercano es en el sureste del país, inicialmente conectar o transportar los combustibles a través de una pipa o a través del ferrocarril y a mediano plazo seguir creciendo en la construcción de ductos, ¿no? Que esto es muy importante. Yo creo que conforme vayamos avanzando aquí en el resumen que tenemos del día de ayer, vamos a ver esa gran importancia de la inversión en ductos y sobre todo ya enfocarnos en gas, ¿no? Pero continuamos y... En la parte de los ductos, ¿quisieron algún comentario en tema de la seguridad? Sí, de hecho es muy rico. Yo creo que vamos a hablar más a detalle en el próximo segmento. Perfecto. ¿No? Pero sí es, yo creo que la gran relevancia aquí en cuanto a inversión no es correcto, ¿no, Albert? Sí, es muy importante el tema de la seguridad. Las empresas están tanto tomando medidas internas como también solicitando al gobierno que tome control. Ahora, estamos hablando, y qué bueno que lo mencionas, Oscar, ahí hacemos una pequeña pausa, estamos hablando ya de un negocio que tiene permitido el acceso a la inversión privada. Okay. En otras palabras, Pemex era dueño de los ductos en el país. Pemex había construido lo poco o mucho que se tenía en cuanto a ductos. Esos ductos se pasaron a un organismo. Pemex ya no administra o ya no controla las carreteras, por llamarle de alguna manera, estos ductos que transportan combustible.
y adicionalmente los privados ya tienen la libertad de construir un ducto por su cuenta. En otras palabras, pudieran conseguir proveedores de gas o de combustible, construir un ducto que conecte un puerto a una ciudad y por el otro lado conseguirse a los clientes, a lo mejor clientes mayoristas o clientes minoristas, para venderles el combustible y ya no tener relación de negocio en ese esquema con un Pemex o con un CFE. Importante lo que mencionaron en la conferencia, en el evento, para los que no lo tenían en cuenta, la CFE tiene un porcentaje alto de plantas de generación de energía que funcionan con gas. Okay, con gas natural todavía. Y bueno, es una tendencia que va a seguir. Por ahí yo escuchaba que tienen clasificado el gas natural como un combustible renovable o de bajos contaminantes, a comparación, por ejemplo, con el combustóleo o con la gasolina. Sí, sí. Entonces, este tipo de tecnologías, las últimas que mencionaba yo que contaminan, esas ya no se tiene una iniciativa importante para seguirlas construyendo. Se va a seguir trabajando en plantas que trabajan con gas, ciclos combinado, y obviamente el componente de tecnologías renovables, ¿no? Ahora, a lo que yo iba es que CFE en estos últimos años, prácticamente en los últimos 3 años, sacó un número importante de licitaciones para que se construyeran gasoductos en nuestro país. En otras palabras, CFE necesita que lleguen el combustible, el gas, a sus plantas, porque si no, no trabajan sus plantas y no tenemos energía eléctrica. Entonces, CFE trabajó en paralelo varias licitaciones en las cuales los privados están construyendo bajo un esquema de pidiregas, que por ahí a Oscar le resultará familiar, un esquema de pidiregas en el cual CFE hace una licitación. Los privados participan, el que pone la mejor oferta, tanto económica como técnica, se lleva el proyecto y a lo mejor eso consiste en construir una planta de 50 megawatts en el norte del país, en una zona en la cual no llega un gasoducto, ¿no? En otras palabras, tienes que alinear los planetas porque por un lado haces una licitación para construir una planta que va a generar energía eléctrica y por otro lado estás haciendo una licitación para que también un privado construya un gasoducto y lleve ese gas tanto a esa planta de energía eléctrica como a esa zona del país. En otras palabras, como que buscas cubrir dos objetivos. El contar con mayor generación de electricidad, esa planta la va a controlar CFE o la va a administrar CFE, y el gasoducto lo va a operar un privado y va a servir no solamente para entregarle el gas a CFE, sino que esos gasoductos tienen una capacidad adicional para vendérsela a terceros y que también esas fábricas o esas industrias que estén en esa ciudad puedan tener acceso a ese combustible, porque mencionaban que es un combustible económico y que se está importando de manera muy importante de Texas, ¿no? Es correcto, y sobre todo hay que comentarle a nuestros amigos radioescuchas que la parte de los gasoductos donde está cubierto hoy por hoy pues esa infraestructura, si lo queremos entender así, como nos lo platicas, Albert, es básicamente de norte a sur. Hoy por hoy solo tenemos un proyecto que es el de Manzanillo-Tuxpan, nuevamente, que está cubriendo la parte este-oeste. Yo creo que aquí, si lo entendemos, hay más apetito por construcción, por infraestructura en inversión en la parte de cobertura del este a oeste, ¿no? Y también hacerles ver a nuestros radioescuchas la parte de CFE. Hoy por hoy entendemos como CFE como un prestador de servicios, y ahora CFE Energía, que es de lo que estamos hablando, ya se dedicaría a la comercialización no únicamente de la electricidad, sino todos los productos derivados de la energía, ¿no? Es correcto. ¿Cómo ves, mi estimado Carlos? Me parece muy interesante, Beto, Richie. Me parece muy interesante lo que están comentando de esta empresa que está haciendo una fuerte inversión en Tuxpan, con la planta que va ahí a proveer lo que son todos los hidrocarburos, refinar y el transporte. Es lo que se me hace muy interesante. Cómo llevar
todo el gas que van a estar produciendo a los puntos donde los necesita CFE y cómo llevarlos de forma segura, como bien decía Oscar, ¿no? Porque hoy día estamos viendo, sufriendo el caso de la pérdida en el inter de la transportación de los combustibles refinados, de los gases, etcétera, porque pues en todos los gasoductos pues se están teniendo invasiones, ¿no? Por los famosos guachicoleros. En el inter entre Veracruz y otros estados de la República, pues los están explotando y literalmente a veces, ¿verdad? Explotando porque se les incendian a la hora de estarlos ordeñando. Uh-huh. Entonces, va a ser muy interesante varias cosas. Una, cómo esta empresa, Genova, va a estar invirtiendo los recursos con los que va a estar invirtiendo y que a la luz del público inversionista, qué nuevas emisiones puede lanzar a la Bolsa Mexicana de Valores, qué tipo de infraestructura está creando en el país para su objeto social, que es pues, lo del trabajo y explotación de todos los combustibles, y cómo esto lo va a llevar al último consumidor, llámese CFE o cualquier otro tercero, en forma segura, ¿no? Va a estar muy interesante. Sí, muy bien. Perfecto. La oportunidad de escuchar algo de futuras emisiones que vaya a hacer esta empresa y de la forma segura de que va a llevarlo. Sí, hay que invitarlos al programa, mi estimado Carlos. Yo creo que vale la pena, pero bueno, ahora te tocó a ti la guillotina del tiempo. Exacto. Acuérdense que estamos aquí en su programa Halcones Financieros. Síganos en Twitter, @halconesfin, o en la página de Facebook Halcones Financieros. Esto es Radio Anáhuac 1660 AM. Amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. La fiesta de Corpus Christi se empezó a celebrar en el siglo XIII. La instituyó en 1242 el obispo de Lieja, donde era festejada por las autoridades civiles, militares y religiosas. Sin embargo, fue hasta 1526 cuando se comenzó a festejar como hoy en día la conocemos. De acuerdo a la religión católica, este día se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Anteriormente, se acostumbraba que los campesinos trajeran en sus mulas algunos frutos de sus cosechas para ofrecerlas a Dios como señal de agradecimiento. Así fue como surgieron las mulitas elaboradas con hojas de plátano secas con pequeños guacales de dulce, de coco o de frutas. Ponerse una mulita en la solapa o comprar una mulita para adornar la casa significa que nos arrodillamos ante la Eucaristía, reconociendo en ella la presencia de Dios. El Instituto de Salud Pública Anáhuac te informa. Beneficios de hacer ejercicio. Mejora tu respiración. Ayuda a tu circulación. Reduce los niveles de colesterol. Disminuye la grasa de tu cuerpo. Y tonifica tus músculos. Cuida tu cuerpo. Mitos del metal. Mito 18.643. Los metaleros somos agresivos. Bah. Eso no es cierto, ¿verdad, Poncho? ¿Qué quieres, Salim? ¡Solo descuélgate, chango, y báilale al oso! Escucha Rock Your Senses y comprueba que esto no es cierto. Todos los martes a las 10 p.m. y sábados al mediodía por Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. ¿Recuerdas que a partir de una nota del 23 de agosto estuvieron ataque y ataque a la dirigencia del PAN y a su presidente Ricardo Anaya? El asunto se llevó ante un juez federal y ¿qué crees? Ricardo Anaya, presidente del PAN, celebró hoy que un juez le dio la razón. Un juez federal concedió al presidente del PAN, a Ricardo Anaya, el derecho de réplica. Resultó que los ataques no eran verdad. ¿Y sabes por qué tantos ataques? Porque vamos arriba en las encuestas. Vamos a lograr el cambio. Sí se puede. Ya verás. PAN.
Cada día entre todos construimos un país mejor. Antes era muy complicado denunciar a los servidores públicos. Habla Paloma Rodríguez, servidor público. La atención puede ser vía telefónica, pueden acudir a nuestras oficinas. Tenemos un chat de atención ciudadana que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Infórmate en www.gov.mx/SFP o llama al 01800 11 28 700. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de la Función Pública, Gobierno de la República. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Seguimos aquí en su programa Halcones Financieros. Estamos platicando con Alberto Ratia y Ricardo Rangel, que nos están platicando de la visita que hicieron a la conferencia sobre energía. ¿Es la 21ª conferencia de energía? O sea, ya hubo 20 anteriores a esto. Pareciera ser como que todo se mueve a partir de la reforma energética. Precisamente no. Ayer hablábamos eso, ¿verdad? Que yo creo que las más, con más movilidad han sido los últimos 5 años, yo creo, ¿no? Donde más rentabilidad se debe de haber visto en estas conferencias, ¿no? Sí, bueno, pues veníamos de un esquema tradicional en el cual Pemex y CFE controlaba estas industrias, y ahorita con las reformas que se permite la entrada a distintos sectores y a distintas actividades, ¿no? En este tema. Si quieren, solo como para ubicarnos muy bien, el tema de la industria de la electricidad en nuestro país se compone de empresas que generan energía eléctrica, que ya pueden ser empresas privadas 100% y la CFE. Después ellos pasan por las líneas de transmisión y distribución, que esas sí son controladas por el CENACE, ya no por la CFE, por el CENACE, pero ahí los privados tienen ciertas limitaciones para participar. Sí pueden, por ejemplo, construir líneas de transmisión y operarlas, pero el CENACE va a seguir siendo el órgano regulador. Y por último, quien termina vendiendo la energía eléctrica al privado puede ser un suministrador calificado, que así se le llama a quienes venden a las industrias, o puede ser un suministrador básico, que es el que venden al público en general, por llamarle de alguna manera, ¿no? Al mercado residencial. Que complementando lo que dices, Albert, en cuanto a las generadoras, hoy por hoy ya tenemos 18 generadoras, entre ellas Iberdrola, GPG, Fisterra, ¿no? Entre otras. Y la parte de suministro básico, hay hoy por hoy 5 suministradoras, que es Iberdrola, Sumex, América, Norca, ¿no? Y es interesante comentar esto. A mí me llamó mucho la atención de que uno como particular, o sea, cualquier ciudadano mexicano puede hacer una producción, ¿no? De casi 500 kilowatts, ¿no? Y no tiene la necesidad como que de reportarlo, ¿no? Uno si pudiera tener esa producción, yo entiendo, de acuerdo a cualquier generación, ya sea gas, ya sea explotación de pues vaya, 500 kilowatts. 500 kilowatts. Deja checo mi recibo de luz y te digo cuánto tiempo. Tal vez conectando la bicicleta, ¿no? ¿O qué? No vaya a resultar que Oscar usa Diablito, ¿eh? No, para nada. No, es nada más para saber cuánto nos podríamos estar ahorrando con 500 kilowatts, ¿no? Ahora el chiste es tener una solución casera para producir 500 kilowatts. ¿No? La verdad no sé cómo se... Yo he escuchado algunos modelos de negocio, como por ejemplo ya hay empresas que te instalan paneles solares en el techo de tu casa. A lo mejor por ahí pudiera venir esa producción particular, ¿no? O privada de tu propia energía eléctrica. Pero bueno, ese es un punto que veremos desarrollarse en el corto, en el mediano plazo. Sí. Después vino una plenaria cuyo tema es el desarrollo de los mercados abiertos de energía eléctrica en México. Estuvo participando Marcelino Madrigal, él es el comisionado de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía. Y de las ideas más importantes que nosotros anotamos es que esta reforma del sector eléctrico busca dos cosas de manera muy importante como ejes centrales. El primero es darle más opciones al usuario, que no solamente tenga un único proveedor de electricidad al cual le tiene que comprar sí o sí, independientemente del precio, ¿no? Como ya mencionábamos, van a existir distintos productores, van a existir inclusive el
el autoabasto, ¿no? Y el punto número 2 es que México migre a un mercado limpio, a un mercado de tecnologías para producir electricidad de manera renovable, ¿no? Ya se puso inclusive en una ley de transición energética, o sea, ya existe por ley que México tiene que tener un componente de generación de energía eléctrica arriba de un 30% en los próximos años, ¿no? Están proyectando a 2024 el 35%, ¿no? Que de la energía limpia tendría que estar dentro de la parte de explotación, ¿no? Es correcto. Y después ya nos sentimos un poquito más en confianza, ¿no? Porque estos temas son temas muy técnicos, aunque tienen que ver con la banca y los mercados financieros, porque todos estos productos requieren de financiamiento, ya sea financiamiento bancario o bursátil. Pero cuando yo digo de broma que después ya nos sentimos un poquito más cómodos, es porque nos presentó José Kobayashi, que es director senior de infraestructura y activos de energía de Standard & Poor's Global Ratings, un panorama o la perspectiva de inversión que existe actualmente en los mercados energéticos en nuestro país, ¿no? Primero nos dio algún dato que no fue muy alentador, ¿no? Nos decía que en el índice global de competitividad, que tiene que ver precisamente con estos temas de infraestructura, México todavía aparece en el lugar número 51, ¿no? Panamá, por ejemplo, está en el lugar número 50, Chile está en el 33, Canadá en el lugar 14 y los Estados Unidos en el segundo lugar. Aunque bueno, Brasil aparece en el lugar número 80, ¿no? Entonces, entre los países latinoamericanos, pues estamos mejor que unos, aunque todavía hay mucha tarea por hacer, ¿no? Y creemos que con esta reforma la brecha se va a estar acortando y podremos mejorar en este índice de sustentabilidad. Ahora habló acerca de las calificaciones, ¿no? Los ratings que tiene nuestro país. Mencionaban que Standard & Poor's tiene confianza en lo que está haciendo México. Ahorita tenemos una calificación de BBB+. Se cambió de una perspectiva negativa a una perspectiva estable, porque mencionaba que la deuda directa del gobierno no ha aumentado o no creen que aumente arriba de un 50% del Producto Interno Bruto. Ahora, hablando de Pemex, también tiene una calificación igual que el riesgo país, BBB+. Mencionaban que un riesgo con Pemex es que en el muy corto plazo continuará cayendo la producción de petróleo. Ha venido disminuyendo alrededor de un 15% en los últimos 3 años. Y bueno, todos sabíamos que algunos de los campos maduros que tiene Pemex han disminuido su producción. Ahora, gracias a esta reforma energética y a las rondas que ha sacado Pemex, en los próximos 2-3 años debería de comenzar a generar ingreso, a producir crudo, las joint ventures y los farm outs que ha hecho a través de estos nuevos esquemas de participación, ¿no? Es correcto, yo creo que la idea es con la especialización que tiene Pemex dentro del mercado nacional, pues que la comparta con los nuevos inversionistas, ¿no? Correcto. Ahora, mencionaban que CFE también tiene el mismo rating, BBB+, que esperan que en los próximos años CFE se estará enfocando mucho menos en hacer inversiones en generación, porque ya tienen o ya tendremos el músculo de los privados en este sector, y que se enfocará un poco más al negocio de transmisión y la distribución, ¿no? Y que el aprobar las nuevas tarifas reguladas es un tema muy importante. José confía que estas tarifas se estarán publicando en lo que resta del año, ¿no? Sí, es importante esta continuidad, ¿no? Para las tarifas y sobre todo lo que se espera de la administración de 2018, ¿no? O sea, que quede ya planchado este tema y que no haya una alarma por la cuestión de los precios, ¿no? De las tarifas de la CFE. Ahora también menciona, adelante Carlos, ¿no? Seguramente tendrán que ser muy competitivas porque pues para entrar al mercado y que ya está cautivo por CFE, Pemex y Iberdrola y otras compañías que han entrado últimamente con los beneficios que da la reforma energética, pues seguramente vamos a encontrar tarifas bastante accesibles y
atractivas, ¿verdad?, para introducir sus nuevos productos. Sí, el objetivo es que ya las tarifas pudieran estar definidas por una dinámica de oferta y demanda. Obviamente las plantas de generación de energía tienen su costo, necesitan los insumos, por ejemplo, gas natural, y algunas de generación de energía renovable pues utilizan el agua o el sol o la energía eólica. Tienen que pagar el tema de transporte, la interconexión. El país está dividido, nos mencionaban, en 2,000 puntos o 2,000 nodos, y cada punto tiene un costo de referencia, porque no es lo mismo producir energía eléctrica en Baja California que producirla en el centro del país. Entonces, no es un esquema, yo diría, tan transparente. Al menos los que estuvimos en la conferencia el día de ayer no nos llevamos un esquema muy claro, pero lo que menciona la autoridad que nos compartió en alguna de sus conferencias es que sí se busca que el usuario tenga distintas opciones y que no esté atado a un único proveedor. Como tú mencionas, yo creo que sí, al final, tanto en el tema de la gasolina como en el tema de la energía eléctrica, deberemos de tener tarifas competitivas y que no sea un monopolio el que las fije, ¿no? Es correcto. Y sobre todo los riesgos que ellos están visualizando en términos fundamentales, yo creo que está muy bien. Sin embargo, el tema que está politizado, obviamente, aquí es de imperante, ¿no? Que en el siguiente año quede pues vaya, este tema de las tarifas bien definido, ¿no? Porque puede llegar a pues ensuciarse un poco con el tema de político, ¿no? Y sobre todo por las tendencias, o sea, refiriéndonos a las tendencias no solo del país, sino a nivel global, ¿no? Esta tendencia hacia el populismo, ¿no? Que es, pues básicamente tendríamos que analizar estas tarifas en torno a un horizonte de oferta y demanda clara, ¿no? Y no un horizonte político popular, ¿no? Pero y platicaron algo de la oferta hacia particulares, porque bueno, yo los he visto mucho que están en los grandes, cosas. Si nos damos cuenta que el consumo es el 50% lo hacen las empresas y el otro 50% lo hacen los particulares, y en la parte industrial pues deberás de tener clientes por miles, y en la parte particulares por millones. Yo los veo mucho más enfocado en la parte de industrial, ¿no? Sí, bueno, venimos de un esquema tarifario en el cual los industriales pagan más para subsidiar el precio de electricidad de los particulares. Entonces habrá que ver cómo se migra. En realidad yo no recuerdo, salvo que tú hayas notado que sí lo mencionaran, yo no recuerdo que hayan puntualizado el consumidor particular residencial cuándo va a tener una disminución en el precio de la tarifa eléctrica. Aunque la conferencia continúa el día de hoy, pues yo esperaría que el día de hoy pudieran tocar ese tema. No, exacto, o saber cuándo realmente, o sea, puedes... Hicieron una mención, sobre todo puntualizando solo en el gas, o sea, que no existe hoy por hoy la infraestructura, que nada más tenemos 2 compañías que abastecen la demanda de gas en forma particular, ¿no? O sea, dígase gas, no lo recuerdo bien. Sí, que el gas natural no llega para un consumo residencial. Sí, que ahorita como que esa última milla, por llamarle de alguna manera, no cubre gran parte del país. Creo que solo un 7% de la población mexicana tiene acceso a ese combustible gas natural, y los demás usan pues gas LP, ¿no? Es correcto. Que tiene un precio mayor, ¿no? Sí, sin embargo, yo creo que es claro, hoy por hoy están proliferando en términos de la gasolina, ¿no? Las nuevas ofertas para las personas como tú y como yo, ¿no? Sí, ahora, algo que mencionaba la gente de Standard & Poor's es que ellos platican con inversionistas internacionales, y obviamente una pregunta que hacen es, oye, ¿y qué tan blindada está la reforma en cuanto a su vigencia legal, ¿no? ¿Qué tan fácil puede venir algún presidente nuevo y querer hacer modificación?
Lo que ellos mencionan en cuanto a variables de facto es que, de acuerdo con las encuestas, que bueno, a veces las encuestas no son correctas, ¿no? Pero de acuerdo con las encuestas, el partido político que gane la presidencia o que tenga la mayoría de los votos no sería una mayoría absoluta. En otras palabras, tendría que hacer coaliciones, y la reforma energética ha implicado cambios a la Constitución. En otras palabras, para modificar la Constitución tendría que formarse una coalición muy importante que eche para atrás o que quiera modificar todo lo que ya se está haciendo. También ponían como ejemplo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por ahí algunos hemos escuchado que algunos políticos dentro de sus promesas de campaña quieren echar abajo ese proyecto. Lo que decían es que a fines de este año ya se va a tener un avance del 60-70% en las distintas obras que lo componen, como que en las distintas piezas del rompecabezas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como saben, es un organismo del gobierno y ya emitió bonos de largo plazo que tienen los inversionistas internacionales y que se van a pagar con los ingresos que genere el aeropuerto. En otras palabras, no es tan sencillo que alguien diga de un lunes a un martes, oye, todo, ¿no? ¿Sabes que este proyecto ya no camina? Porque inclusive ya no me gustó. Ya tiene un avance importante. Y mencionan por último que hay 150,000 trabajadores de la construcción relacionados directa o indirectamente. Entonces también el decirles, oye, ¿qué crees que estabas trabajando aquí pero ya no vas a tener trabajo mañana? Tampoco va a ser tan sencillo, ¿no? El motor de laboral, ¿no? Que tanto también prometieron. Pero bueno, síganos en nuestro Twitter. Vamos a ir a una pausa, pero síganos en nuestro Twitter, @halconesfin, y en nuestro Facebook, Halcones Financieros. Y regresamos con nuestra tercera sección, que es Aliento para Halcones. Acuérdense que esto es Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. El mercado de la Merced toma su nombre por el barrio donde se encuentra. En 1594 se estableció el monasterio de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, que coloquialmente se le llama el Monasterio de la Merced. En los años 30 del siglo XX, la Merced acogió a numerosos inmigrantes procedentes del campo, dándoles hogar y trabajo en su mercado. Para la década de los 50, el antiguo mercado fue demolido y en 1957 fue construido con el diseño del arquitecto Enrique del Moral, el nuevo mercado de la Merced, al costado oriente de Avenida Anillo de Circunvalación. A partir de entonces, la Merced se constituyó como el principal mercado de productos perecederos del país, hasta la construcción de la actual central de abasto. La antigüedad del barrio ha propiciado la creación de numerosas leyendas como la de Doña Esperanza Goyeneche de Ruiz García, cuya figura, dicen, aparecía en algunos callejones después de su muerte, ocurrida en trágicas condiciones. ¿Qué mejor manera de llegar al éxito profesional que de la mano de alguien? Todos los tutores de la Anáhuac son expertos en los que puedes confiar. Deja que te acompañen. Informes. Licenciada Mercedes de la Torre, 5627-0210, extensión 8503. Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD, 5627-0210, extensión 8641. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. No te pierdas un programa de entrevistas a personas exitosas que cuentan su odisea de lo que han hecho en la vida y el por qué, cómo y cuándo han llegado hasta donde están. Odisea con Sandra. Todos los lunes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. En Radio Anáhuac queremos estar cada vez más cerca de ti. Y que nos puedas escuchar desde donde quiera que estés. A partir de ahora puedes escucharnos a través de pegaso.anahuac.mx/radio. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
Bueno, pues seguimos aquí de regreso. Entonces, Alberto, no sé si nos quieras seguir platicando de lo que fue la 21ª Mexican Energy Conference, que estuvo ayer patrocinada por Standard & Poor's. Sí, correcto, por Standard & Poor's Platts, la 21ª conferencia de energía en México. Bueno, pasamos a otro panel. La verdad es que hay mucho material, entonces si estás de acuerdo, Ricardo, las últimas participaciones las veremos rápido. Igual Perfecto. Y la próxima semana tendremos algún otro comentario, alguna otra píldora aquí de sabiduría para mantenernos actualizados en estos temas, ¿no? Y bueno, hablando de este panel, ya es un tema muy puntual, cómo están los mercados de gas natural en México y los nuevos rumbos. Mencionaban algunas cosas importantes. México importa el 70% de su consumo de gas natural. Eso no va a disminuir en el corto plazo, ya que la industria está creciendo mexicana de manera importante, o sea, la demanda crece. La oferta disminuye precisamente por esta declinación de Pemex en exploración y extracción. Y bueno, lo seguiremos trayendo sobre todo de Houston, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Santiago García, el director general de Fermaca, de Santa Fe Gas, mencionaba que ellos ya son una empresa integrada. Fermaca ha construido varios gasoductos y el modelo de negocio de la empresa busca traer gas de Estados Unidos, del punto de conexión que le llaman Waha, Texas, por el centro del país y distribuirlo en Guadalajara. Esa sinergia es lo que ellos están buscando desarrollar como modelo de negocio, es decir, un sistema integrado desde Waha, desde Estados Unidos, a la zona de occidente de nuestro país, ¿no? Dicen que son una empresa que ya tiene muchos años de experiencia, que pueden entrar a convenios con base en principios en Estados Unidos, con base en legislación mexicana o un traje a la medida, ¿no? Que te pueden dar precios de referencia de mercados como el Henry Hub, que no sea un precio bilateral entre un vendedor o distribuidor de gas y un cliente privado, que eso da bastante transparencia en este tipo de temas, ¿no? Algunos de los puntos que mencionan es que se tendrán que seguir desarrollando gasoductos para mejorar la interconexión que hay entre las distintas empresas. Y bueno, esta empresa, que es una empresa privada en el sentido de que no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, pero es orgullosamente de capital mexicano, y por ahí hay fondos de inversión internacionales que también los han estado acompañando. Esta empresa tiene su casa matriz en Houston y su fuerza de ventas aquí ubicada en la Ciudad de México principalmente, ¿no? Bueno, pues básicamente yo creo que los principales retos que nos llevamos, y sobre todo las empresas que pretenden entrar a la inversión, que por cierto son muchísimas internacionales, de verdad que es agradable el ver empresas, como bien comentabas, mexicanas, ¿no? Un Genova, un Macquarie, infraestructura, pues vaya, entrarle a este apetito de mercado. Platicaba un poco Tania, la directora de Genova, sobre los principales retos, y básicamente en términos de gasoductos, pues es la tenencia de tierras, que pues básicamente desde la revolución hacía la referencia que en una distancia a lo mejor de 500 kilómetros pues podrían toparse con distintas comunidades indígenas. Una cosa es la comunidad como tal, y otra la tenencia de tierras, ¿no? Que esta pues vaya, no sabían si había continuidad en cuanto a la propiedad de esta tierra, ¿no? Que muchas veces pues era parte de un legado a lo mejor de abuelos y que no habían dado esa continuidad a la sucesión testamentaria, etcétera. Entonces eso se topaban, y sobre todo que no
el proceso era muy lento, ¿no? Aproximadamente 6 meses para poder arreglar estos temas legales, ¿no? En torno a la tenencia de tierras. Y como bien comentabas, Albert, la otra es la consulta a comunidades indígenas. Yo creo que relacionado aquí con los términos ejidales, ¿no? Que de no comprometer estas comunidades indígenas, ¿no? De no hacerles, pues vaya, si hay alguna excavación y hay algún río o alguna término de cultivos, no atentar contra esta producción y sobre todo contra las comunidades indígenas. Yo creo que ese es de los principales retos. Sin embargo, pues habría que ver el tema de la resolución de estos puntos, ¿no? Que fuera un poquito más ágil, ¿no? Eso era lo que veíamos, ¿no? Sí, que hubiera todo un reto. Sí, bueno, Carlos, que es experto en esto. ¿Tú cómo ves, Charlie? Todo un reto porque no podemos comparar desde mi punto de vista la forma y la época en la que Genova y otras empresas puedan estar invirtiendo, que es hoy día, en el 2017. Están realizando nuevas inversiones a la luz de una reforma energética que pues se está haciendo en los años 2000, ¿no? No podemos comparar la fuerza de las nuevas empresas con la que hace muchos años tuvo Pemex. Tuvo Pemex con el músculo que le favorece del gobierno para solucionar los problemas de la tenencia de la tierra, y me refiero a los problemas de la tenencia de la tierra porque pues en principio la tierra, pues el propietario originario es el gobierno, ¿no? Entonces Pemex, al contar con ese apoyo, vamos a llamarle, de que ser una empresa paraestatal y formar parte de la administración pública federal descentralizada, con un pater family que es el dueño de la tierra, pues me imagino que el escenario para hacer un tendido de gasoductos en el país pues no ha de haber sido tan complicado como lo pueda haber hoy día una empresa privada que quiera invertir y hacer ese mismo tipo de tendidos, ¿no? De gasoductos. Sí, tienes toda la razón. Es una cosa bastante complicado, y más con el tipo de problemáticas que hoy día pues ya enfrenta el país, porque ya no toda la tierra se encuentra pues bajo la propiedad del gobierno, ya se encuentra concesionada, se encuentran pues bastante pobladas todos los estados, municipios y localidades que pudiera atravesar un nuevo gasoducto. Pues sí se antoja bastante complicado. Sí, es como en el tema de la... Ya empezaremos ahora la parte de negociar en lugar de imponer, ¿no, Charlie? Como era antes. Es correcto, pues es una nueva actividad. Claro, una habilidad que tendrán que desarrollar muy bien estos nuevos inversionistas, estas nuevas empresas para hacer su infraestructura. Oye, Charlie, y ya aprovechando que estás en Veracruz, ¿ya viste lo del nuevo pozo petrolero que está saliendo ahí cerca de tu tierra, cerca de...? Sí, allá por arriba de Coatzacoalcos. Lo ve por la ventana todos los días. No, me imagino que no, o sea, él ha de dar al mar, o sea, no creo, le tienen que dar para el otro lado. Nuevo yacimiento, sí, pues está muy bien ubicado por acá arriba de Coatzacoalcos, por allá. No tengo yo muy bien identificada la zona geográfica, pero me imagino que debe de ser una excelente motivante para próximas inversiones, y bueno, pues, también creo que no será tan inmediato, ¿no? Porque ya se descubrió el yacimiento, pero ahora hay que llegar a él. Exacto. Entonces, esto llevará pues un ciclo de algunos años en lo que se hace un business case para estar explotando de ese nuevo yacimiento, que sin duda va a ser todo un hallazgo, ¿verdad? Oye, no, exacto, ¿no? También lo que ahorita está aquí muy de moda o muy al día es la reestructura financiera del Estado.
Esa va a ser todo un reto, sobre todo si aplicamos en la parte de las paraestatales. Pues todos tienen noviembre para hacer la reestructura financiera del Estado de Veracruz, ya lo dijo Yunes, no estoy diciendo nada que no haya dicho ya antes él. Más o menos 46 mil millones de pesos para reestructurar, y ahorita los bancos participantes intervinieron en una licitación en la que se lanzó la convocatoria para ver qué instituciones financieras eran las que iban a apoyar en la reestructura financiera o participar, y adivinen qué banco ganó un lugar en esa licitación. Sí, los rojos. Banco Rojo, seguramente. Más famoso, Santander. Mira, no, también. Los patrocinadores oficiales de la maestría en banca y mercados financieros, ¿ok? Correcto. No, ok. No, yo dije Banco Rojo porque ya todos son rojos, entonces ya no hay pierde. No, claro, Santander va a participar con aproximadamente un 25% de esa reestructura financiera que se tendrá que estar cerrando en estos días. Oye, eso sí va a ser interesante, ¿no? Estaremos platicando. Exacto, bien, pues la agenda del día de hoy, o sea, la agenda que van a tener el día de hoy van a ver las nuevas oportunidades de exploración y producción. Aquí verán un nuevo énfasis en tema de empresas mixtas, partnership, yo imagino que con Pemex, potencial y rentabilidad de desarrollos en aguas profundas, que es algo que creo que nosotros no tenemos muy desarrollado, y potencial para uso de infraestructura existente en el Golfo de México. Esto será como que tomar la infraestructura actual de Pemex, a repararla, mejorarla, tecnificarla y seguirla usando. Y y la exploración en aguas sonoras y tanto en tierra firme, ¿no? Parte de lo que se está viendo acá en la segunda ronda. Yo imagino que parte también será de este nuevo yacimiento de petróleo, ¿no? Es correcto. Fíjate que lo más interesante, y sobre todo para la sección de alimento para halcones, que yo creo que es de resaltar aquí, y qué bueno que tenemos a Charlie del otro lado, porque es mucho tema legal. Son los contratos. ¿Cómo vamos a operar este commodity? Hay que tener en cuenta que lo que vamos a estar operando en un futuro, ¿no? Hay que tener bien cimentado las transacciones de este commodity, de esta energía, ¿no? Vamos a estar operando en el mercado tanto gas, oferta, demanda de gas, de gasolina, ¿no? Y esto es muy común en Estados Unidos al ser ya un libre mercado, ¿no? Al tener libres los precios, pues vaya, esta operación de compraventa y demanda del commodity del gas, ¿no? Va a ser muy importante, y sobre todo, qué es lo que nos comentaban, y lo cito a Kenneth Irving. Él es socio de Sindlin Austin, ¿no? Una firma de más de 150 años, ¿no? En este tema, la necesidad de poner, ¿no? En la mesa, pues los contratos ISDA, ¿no? Estos de famosos contratos ISDA para los swaps. Yo creo que comentarles al público son los contratos de derivados, ¿no? Que se operan en a nivel internacional, ¿no? International Swap and Derivates, no recuerdo bien cuál es las siglas. Exacto. Las siglas, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es básicamente la función es regular todo lo que son las coberturas, los futuros, los swaps, no todos los derivados, sobre este tipo de commodity, ¿no? La otra también hablaban de unos contratos NASB, ¿no? Que era sobre todo teniendo en cuenta que las mayores inversiones van a ser a nivel extranjero, ¿no? Pues cómo se va a regular precisamente esa transaccionalidad financiera del commodity, ¿no? Creo que esto es importante, ¿no, Charlie? Sí, todo el marco regulatorio y la contratación en torno de este tipo de operaciones, subordinadas, no subordinadas, y todos con los commodities, pues es muy interesante, muy complejo. Sí, sobre todo para definir lo que hablábamos desde un inicio, ¿no? El precio, ¿no? De pues ya sea a las empresas o a nosotros que
que vamos a demandar de este commodity, ¿no? Pues definir bien cómo van a ser las transacciones físicas y financieras, ¿no? Y si quieres, aprovechando, Ricardo, ya que estamos entrando en tema de mercados, ¿por qué no aprovechamos y arrancamos la sección de alimento para halcones? Nos comentas tu Twitter y la información que nos querías compartir el día de hoy. Sí, mi Twitter es jrrangel23, me pueden seguir ahí. Pues básicamente lo importante fue que por fin llegó la parte de la segregación así de la parte ferroviaria de Grupo México. Esto es importante, ¿no? Porque la salida a bolsa de la parte ferroviaria ya ahora va a cotizar como en la clave de pizarra como GMXT, pues va a tener un gran descuento, ¿no? A la parte del activo de Grupo México, alrededor del 33%, ya que ahora el 92% de la compañía pues va a cotizar de manera pública, ¿no? El descuento histórico yo creo que va a ser alrededor del 25% y ha tenido una tendencia del precio del cobre, ¿no? En cuanto a los eventos corporativos, yo creo que hoy por hoy ese precio del cobre va a seguir subiendo, sobre todo que vamos a subir una noticia en el Twitter. La demanda hoy por hoy del cobre la va a tener pues el sector automovilístico, pero no el sector automovilístico normal. Nos vamos a puntualizar netamente en los automóviles eléctricos, ¿no? La tendencia esta a una energía más limpia, pues se va a enfocar básicamente en la demanda del cobre, ¿no? Pues perfecto, pues queremos agradecerle a Alberto, a Ricardo, a Carlos, que nos sigue desde Veracruz. Yo soy Oscar Gómez, esto fue su programa Halcones Financieros, ya nos estamos despidiendo. Síganos en el Twitter, @halconesfin. Acuérdense que esto es Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Nos vemos el próximo martes. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.